Buenas, soy Blanca Troughton. Esta noche vamos a hablar de Vigilando la Noche con Perseo. Ya saben ustedes que el proyecto Vigilantes de la Noche es un proyecto de ciencia ciudadana para, con la ayuda de la ciudadanía, colaborar para hacer medidas de contaminación lumínica. Y, en definitiva, para hacer acciones para preservar nuestros cielos. Vigilantes de la Noche además tienen el objetivo de divulgar ciencia, en particular astronomía, y queremos hacer de forma periódica observaciones en las constelaciones que tenemos en el cénit, en particular al anochecer. Y ahora nos toca Perseo. Así que vamos a hablar de esta constelación, hablaremos de su historia, mitología y también de algunos retos interesantes que vamos a proponer para a ver si es posible desde algún lugar observarlos. Pues vamos a empezar. Está grabando la charla. Como saben, es un proyecto de ciencia ciudadana y tiene una aplicación que se puede descargar en móviles, en principio ahora mismo en Android, y con esta aplicación, siguiendo los pasos previos que nos indican, podemos hacer esa medida de contaminación lumínica al anochecer. Por supuesto tiene que estar oscuro, debemos de esperar una hora después de que se haya emitido el sol, que no haya luna en el cielo, como por ejemplo ahora que estamos en un periodo cercano, hoy es luna nueva y estamos entre los días pasados y los próximos días, son buenos momentos para hacer medidas de contaminación lumínica. Nos tenemos que adaptar, como siempre, 15 minutos a la oscuridad para poder hacer una buena medida, es decir, que cuando observemos el cielo poder distinguir las estrellas que en ese momento son visibles, si hemos hecho bien la adaptación visual, y ponernos mirando al sur y levantar la cabeza. Esto es muy sencillo y simplemente pues mirar arriba y ver qué nos encontramos. Y justamente al anochecer pues nos vamos a encontrar que la aplicación nos va a poner una serie de mapas como los que vemos aquí. Hay 8 mapas con distintas estrellas. Vamos pulsando y vamos a ver que nos van saliendo más y más estrellas. Nosotros lo que tenemos que determinar es, conforme el cielo que veamos, el mapa que más se ajusta a lo que nos presenta la aplicación y enviar la medida. Así de sencillo. Así que vamos a empezar con nuestra constelación. Al anochecer, como hemos dicho, nos encontramos a Perseo prácticamente en el centro de todo el cielo visible, lo que llamamos el cénit. Esta, por ejemplo, es una visión que tendrían habitantes de la Tierra que están en una latitud de, por ejemplo, 30 grados de latitud norte. En Málaga estamos a 36 y en Madrid, por ejemplo, estarían a 40, con lo cual el Perseo estaría más en el centro, en la zona de Madrid y alrededores. Y si nos vamos bastante más arriba de España, a 60 grados de latitud norte, también veremos a Perseo bastante cerca de ese cenit, con lo cual esta constelación la vamos a tener prácticamente en el cenit, en una franja muy grande en la Tierra que abarca desde los 30 grados de latitud norte hasta los 60 grados de latitud norte. Prácticamente corresponde a una de las zonas de la Tierra más habitadas. Ocupa toda América del Norte, Europa, gran parte de Asia y significa que bueno, todas las personas y habitantes de esta parte del planeta, al anochecer encontrarán en el cenit a Perseo y podrán aplicar perfectamente los retos que vamos a proponer hoy aquí para todos. Ya saben que Vigilantes de la Noche es una aplicación que se puede usar en cualquier parte del planeta, ya que el software determina, según la posición del GPS, las coordenadas geográficas del lugar y calcula directamente cuáles las constelaciones que debe de estar justamente en el cenit. Bien, pues visto esto, aquí tenemos a nuestro héroe, Perseo,
Y alrededor de Perseo hay una serie de constelaciones, pues igual que en todas las constelaciones, porque el cielo está completamente lleno de donde termina una constelación, empieza la otra, pero a nosotros las que más nos van a interesar son las que están en la parte, digamos, hacia el oeste de Perseo. Así encontramos a Casiopea, que representa a la reina de Etiopía. Más arriba encontramos a Cefeo, que es su esposo, el rey de Etiopía. Más abajo encontramos a el monstruo marino, Cetus. Junto a Perseo encontramos a la princesa Andrómeda, hija de Casiopea y de Cefeo. Y también un poco más a la derecha encontramos Pegaso, el caballo alado, que tiene también que ver con esta historia que vamos a contar. Vamos a reconocer en primer lugar la constelación de Perseo. Perseo se reconoce fundamentalmente por 3 estrellas en forma de arco que vemos aquí representadas y una estrella que está enfrente, que es Algol. Prácticamente esa disposición de estrella nos lleva fácilmente a localizar la constelación, pero Perseo tiene muchísimas más estrellas que la representan y además muy bien, le representan la forma muy bien. Vamos a hablar de ellas. Por ejemplo, Stellarium hace una representación de Cefeo tal cual ven ahora mismo aquí. Es prácticamente una línea que atraviesa todo el cuerpo de Cefeo y luego pasa a la pierna izquierda. Y luego desde el centro sale una unión con la estrella Algol, que va a representar el ojo de la cabeza de la gorgona Medusa. Pero nosotros sabemos que normalmente en las constelaciones para representar una figura humana se usa una figura geométrica compuesta por un triángulo en la parte superior que va a representar los hombros y la cabeza, un trapezoide o cuadrilátero en la parte que representa el dorso superior y otro invertido que representa la parte del dorso inferior o las piernas. Esta figura es una figura muy recurrente que se usa prácticamente para casi todas las representaciones humanas. Y vamos a ver que aquí en Perseo, aunque Stellarium no usa esa forma, sí que efectivamente existe o está como tal. Siguiendo el dibujo que nos representa Stellarium para Perseo, que vemos que es un guerrero, lleva el casco, lleva un escudo en la mano derecha y en la mano izquierda lleva la cabeza de la gorgona. Esta es la representación que hace Stellarium. Pues esa figura que hemos dicho que representa la figura humana está bien representada porque vemos el cuadrilátero, perdón, el triángulo que representaría no exactamente a los hombros, pero parte, ¿no? Parte del pecho y la estrella que indicaría dónde estaría la cabeza. La cintura un poco torcida, pero bueno, estaría aquí este cuadrilátero, otro cuadrilátero aquí que representaría la parte más baja del torso, efectivamente una pierna, ¿no? La pierna izquierda, y según Stellarium esto representaría pues parte de la mano y del escudo, ¿no? Sin embargo, la otra pierna no la representa como tal, ¿no? Esta es la figura que podríamos sacar de Stellarium, pero si observamos cartas antiguas, vemos que Perseo tiene otra disposición diferente a la que nos presenta Stellarium. Se ven bien las piernas, se ve que lleva una espada en el brazo derecho y en el izquierdo la cabeza de Medusa. Antiguamente cuando se representaban los mapas había varias formas, pero dos fundamentales. Una de ellas es como ver el cielo como si fuéramos dioses que lo estamos viendo desde arriba, ¿no? Como aquí, ¿no? Porque vemos a Perseo de espalda, mientras que en Stellarium lo presentan de pecho, ¿no? Y es porque, bueno, era costumbre también el representar el firmamento, el cielo estrellado, como si estuviéramos más allá de las estrellas y lo viéramos al revés, cuando normalmente pues, nosotros miramos el cielo desde la Tierra, con lo cual estas imágenes pues, estarían justo al revés de lo que son en la actualidad.
Esta es otra representación en la cual se ve a Perseo pero visto desde la tierra, con lo cual lo vemos por delante, le vemos el pecho y no la espada, en la espalda. Y bueno, vemos que tiene aquí en la mano derecha la espada y en la izquierda, como hemos comentado, la cabeza de Medusa. ¿Vale? Aquí vemos otra representación, también está al revés, digamos, desde atrás. Y si vamos al Stellarium, bueno, a la representación de estrellas que nos hace el Stellarium, podíamos perfectamente hacer el dibujo de esa representación de Perseo con el brazo levantado, sosteniendo la espada, con el otro brazo sosteniendo la cabeza de la medusa, y efectivamente esta ristra de estrella formarían la otra pierna que no vemos representada en el dibujo de Stellarium. Y justamente esto no serían los pies, sino las alas de las sandalias que lleva Perseo, las sandalias aladas. Entonces nos vamos a quedar, para contar las estrellas de Perseo, nos vamos a quedar con esta formación de estrellas, que si se fijan bien, pues verán que está muy bien representada. Es una constelación que no tiene estrellas realmente muy brillantes, pero que representan muy bien la figura. Si superponemos encima la figura de la carta estelar de Perseo, pues lo vemos perfectamente, ¿no? Como está, que la representa bastante bien. Una pierna, otra pierna, un brazo donde tiene el escudo y la cabeza de Medusa, y el otro brazo que tiene la espada. Vale. Vamos a hablar del mito de Perseo. El mito de Perseo es un mito, la verdad, muy clásico. Es la historia de un héroe que salva a una princesa y que tiene un final feliz. Es una historia que además está sumamente representada en el arte, y hay muchas leyendas escritas sobre Perseo de grandes escritores de la antigüedad. El mito de Perseo prácticamente se distinguen, digamos, como 4 partes fundamentales en el mito. La primera corresponde al oráculo que le hacen a su abuelo Acrisio, y lo que es el nacimiento de Perseo. Luego hay otra parte que es la hazaña de cortar en sí la cabeza de Medusa, que vemos a Perseo representado con la cabeza. Y esta hazaña lleva 3 encuentros. Uno es el encuentro con las grallas, otro es el encuentro con las ninfas y otro el encuentro con las gorgonas. Luego viene la hazaña de salvar a la princesa Andrómeda, que es otra historia, no tiene nada que ver con la anterior, y conlleva el encuentro de Andrómeda, la muerte de Cetus y la batalla con Fineo, que era un pretendiente de Andrómeda. Y por último termina la historia felizmente con Perseo y Andrómeda juntos, y eso conlleva a la muerte de Polidectes y a la muerte de Acrisio, y así se cumple el oráculo predicho al principio. Digamos que esta es, en resumidas cuentas, la historia del mito. Pero como hemos comentado, está muy representado, y prácticamente de cada una de las partes de ese mito encontramos obras de arte, o bien cerámica, o bien pintura, o bien escultura, donde se representan todas y cada una de las partes de esta historia. Es una de las historias más representadas de todo el firmamento, de todas las mitologías que podemos encontrar asociadas a las constelaciones. Empezamos con el oráculo. Acrisio tiene solo una hija, que es Danae, y quiere tener un hijo para que herede el trono. Él era el rey de Argos, en el Peloponeso. Y el oráculo le dice que no va a tener hijo, pero que su nieto lo va a matar. Entonces él, que no quiere que ocurra eso, no se le ocurre otra idea nada más que encerrar a su hija Danae, antes de que tuviera relación con ningún hombre, en una torre que dicen que era de bronce o que tenía unas puertas de bronce,
y para que nadie pudiera entrar, y la tenía totalmente vigilada. Y ella, la pobre, allí encerrada, que era muy hermosa, se asomaba a lo único que podía, a la ventana de la torre. Y Zeus se enamoró de ella, así que la poseyó en forma de lluvia dorada. Ya sabemos que Zeus se transforma en muchas cosas y animales para obtener sus deseos. Esta lluvia dorada la vemos aquí representada y deja embarazada a Danae, que al decírselo al padre, pues no se lo cree y ella le dice que ha sido inseminada por el propio Zeus y piensa que no, que ha entrado alguien y ha hecho algo con ella, pero finalmente tiene las dudas de que efectivamente el hijo que va a dar a luz pues sea precisamente hijo de un rey, de un dios. Y fíjense que la figura o la representación de Danae, pues hasta en el siglo XX, Gustav Klimt hace una representación de esta lluvia dorada tan sensual. Es un tema muy, bueno, yo he puesto solo 2 representaciones, pero hay varias decenas de representaciones de esta lluvia dorada que insemina a Danae. Entonces, cuando finalmente Acrisio, pues ya el niño está crecido y tiene miedo de que pueda matarle, se le ocurre la idea de hacer una especie de arca y un cofre y meter en ella tanto a su hija Danae, que la vemos aquí representada, aquí vemos el carpintero que está construyendo el cofre, y a una sirviente que lleva a Perseo, que es un niño, ¿no? Y se le ocurre pues echarlo a la deriva para que, bueno, pues realmente para que se mueran. Pero como Zeus sabe que es hijo suyo, pues pide a Poseidón que ponga la mar calmada para que llegue a algún puerto, ¿no? ¿Y a dónde llega? Pues llega a la isla de Sérifos. Y aquí en esta isla, una isla de pescadores, es encontrado ese cofre con Danae y con el niño y lo salvan. Entonces lo coge un pescador que se llama Dictis y su hermano es Polidecte, que es el rey de la isla de Sérifos. Polidecte se enamora de Danae porque es muy hermosa, pero ella no quiere relación con ningún hombre y bueno, engaña un poco al pueblo diciendo que quiere casarse con otra mujer y que quiere hacerle buenos regalos y que el pueblo pues le dé caballos, le dé oro para que lo pueda ofrecer. Y Perseo, que ya había crecido y había sido enseñado en la guerra y sabía usar la espada, pues era un poco atrevido y le dijo que él estaba dispuesto a darle un buen regalo, incluso la cabeza de la gorgona. Y Polidecte aceptó y le dijo a él que ese sería el regalo que le tiene que hacer. Así que Perseo se enfrenta a tener que cortar la cabeza a Medusa para ofrecérsela a Polidectes. Y en este proceso debe de visitar primero a las que se llaman las grallas. Las grallas eran, pues, algunas la describen como viejas, otros no dicen nada sobre ella, pero eran 3 hermanas que se decía de ellas que no tenían ojo, que solamente había un ojo y que lo compartían entre las 3 y se lo iban pasando de una a otra haciendo guardia. Era un ojo muy especial. Algunas eh, leyendas escritas dicen que también tenían un solo diente, pero no todas hablan del diente, pero sí todas hablan de que tenían un solo ojo. Y así que vemos que Perseo tiene que visitar a las grallas porque tiene que sacar la información de dónde se encuentra Medusa y parece ser que ellas lo sabían. Así que se le ocurre quitarles el ojo. Vemos a Perseo que todavía no tiene su indumentación típica, como el casco que le hacía invisible o las sandalias aladas, y le quita el ojo.
para sacarle alguna información, y si consigue esa información se lo devolverá. Así que con esa hazaña consigue saber dónde están las ninfas y dónde están las gorgonas. Bien, cuando ha conseguido esa información, pues vemos en esta representación hecha por Fuseli en el siglo XVIII, que una vez conseguida esa información devuelve el ojo a las grallas y él sigue su ruta para encontrar a las gorgonas. Pero antes tiene que visitar a las ninfas, porque las ninfas son las que le van a dar justamente la indumentaria que necesita para matar a las gorgonas. Perseo siempre está ayudado por dos dioses, Atenea y Hermes, que van siempre y lo vemos representado en muchas obras de arte acompañándolo. Aquí vemos a las tres ninfas, esto es una ánfora del siglo VI a.C., donde la primera de ellas lleva las sandalias aladas, la segunda lleva el casco de Hades y la tercera lleva un zurrón que se llama quibisis, especial para poder guardar la cabeza de la gorgona. Y vemos que Perseo lleva una espada, en este caso parece una espada normal. Luego ya veremos que hay algunas representaciones de esta espada. Y, por ejemplo, esta obra, que la pongo tan distante en el tiempo, esto es del siglo XIX, o sea, 2500 años después, se siguen representando esta escena de las ninfas con Perseo, con lo que vemos que esta historia es una historia muy recurrente. Las ninfas están en el bosque y, como vemos, están asociadas a manantiales. Aquí vemos como una especie de charquito de agua que las relaciona con los manantiales. Y vemos que le está entregando la sandalia, el casco y la quibisis. Y una vez que él consigue estos instrumentos, que a partir de ahora ya los lleva siempre puestos en las representaciones, vemos en otra crátera griega del siglo V, vemos a Perseo con el zurrón, con la quibisis, acompañado de Atenea y de Hermes, que los distinguimos por la indumentaria que llevan, y vemos que ha conseguido llegar ya a las gorgonas. Le indican las grallas que las gorgonas viven en una dirección hacia el occidente, pero no indica exactamente dónde. Y lo que sí vemos es que están dormidas. Aquí vemos una, que es la Medusa, que está dormida, y vemos a Perseo con una herramienta, un arma en la mano, que es una hoz. ¿eh? Y aquí vemos la escena, ya en el siglo XVI, nos la pinta Carracci, en la cual le corta la cabeza a Medusa y vemos que no la mira directamente, porque Medusa tenía una propiedad y era que a cualquiera que lo mirase lo convertía en piedra. Medusa tenía una maldición echada y los pelos se le convertían en serpientes, igual que sus otras dos hermanas. Las gorgonas se dicen que eran tres, aunque algunos autores dicen que eran solo dos, pero la mayoría afirman que eran tres. Y aquí vemos a Perseo que para poderle cortar la cabeza no puede mirar a Medusa porque si no se convertiría en piedra, con lo cual usa el escudo de Atenea, que es de bronce y muy brillante, y le corta la cabeza mirando al escudo y no directamente a ella. También vemos a Hermes que está aquí ayudándole. Y en esta figura vemos ya la cabeza cortada de Medusa, justamente la lleva en la quibisis y tiene, como vemos, los ojos cerrados, porque la Medusa es que estaba durmiendo, ¿no? Y ha aprovechado ese momento para cortarle la cabeza. Vemos que Perseo lleva en la mano una hoz y sus sandalias aladas y el casco, ¿vale? Ayudado aquí por Atenea. En estas representaciones vemos, en lugar de una hoz, una espada un poco extraña. Esto es un fresco de Pompeya, en la cual sale una especie de arco redondo, ¿no? Un poco recordando como a la hoz, ¿no? Y aquí lo vemos a Perseo con la cabeza cortada de Medusa. Y en esta representación de Cellini vemos una espada
que no tiene este arquito que, que le sale en el fresco de Pompeya, pero sí tiene una cierta curvatura, ¿no? Esto parece que de alguna manera es una espada con curva, ¿no? Que vemos aquí la cabeza cortada de Medusa. Bueno, y en este plato es muy interesante. Vemos a Medusa sin cabeza, ya está cortada. Vemos a sus dos hermanas, las dos gorgonas, que están bastante alteradas por lo que ha ocurrido. Vemos a Hermes acompañando a Perseo y Atenea está también por aquí. Perseo en este caso lleva unas lanzas, poco extraño porque normalmente no aparece representado con ese armamento. Y vemos dos figuritas al lado de Medusa, que ya no tiene cabeza. Una es un caballo alado y otra es un personaje, ¿no? Se dice que este personaje es Crisaor, que nacieron al cortarle la cabeza a Medusa y sangrar la cabeza. Entonces, de esas gotas de sangre nació Pegaso, el caballo alado, y Crisaor, que era un gigante que llevaba una espada de oro, aunque aquí no lo vemos con espada. En esta representación de Edward Boone, pues vemos a las dos hermanas de la Medusa que ya tiene la cabeza cortada porque la lleva Perseo, y Perseo está junto a ellas pero no lo ven, ¿no? Están volando todos, pero seguramente, claro, no lo ven porque Perseo lleva el casco de Hades que lo hacía invisible. Y entonces por eso ella está un poco desesperada, no entienden lo que ha ocurrido y Perseo pues se lleva la cabeza de Medusa. Bien, ahí termina la historia de cortar la cabeza y nos encontramos con que Perseo sigue su camino porque tiene que llevarle la cabeza a Polidectes como regalo de bodas, y en el camino, en las costas de Etiopía, según dicen algunos, se encuentra con una chica que está atada a una roca y pues parece que está expuesta ahí bueno, a que le ocurra lo que sea, como una especie de sacrificio. El que no entiende lo que ocurre, pues visita o están cerca de la costa a sus padres, vemos aquí a Casiopea y a Cefeo, y bueno, pues se dan cuenta de que efectivamente es un sacrificio humano, porque, bueno, desgraciadamente en tiempos antiguos pues se hacían sacrificios humanos para que las cosas fueran mejor, ¿no? Tanto las cosechas como el que cayera lluvia, como el que hubieran maremotos o terremotos o algunos desastres naturales que afectaran a algunos lugares, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Bueno, no es la historia ahora mismo que vamos a relatar, porque es otra historia, es la historia de Casiopea, pero bueno, vamos a resumir brevemente que Casiopea pues cometió un grave pecado, un pecado de vanidad, al jactarse de ser la más hermosa que incluso la diosa Hera o las Nereidas. Esto pues enfadó mucho, ¿no? Este estado de vanidad y de jactancia de Casiopea, y y las Nereidas se quejaron a su dios, a Poseidón, quien mandó un monstruo marino, Cetus, para que asolara las costas de Etiopía. Etiopía en la actualidad no tiene costa, pero en ese tiempo era más grande y sí tenía costa. ¿Y, ¿y qué pasó? Pues que el rey, preguntando al oráculo qué podía hacer para poder quitar esos males producidos por el monstruo marino que impedía que salieran los barcos a pescar, que producía maremotos, que la población estaba asustada, etcétera, pues el oráculo dijo que la única solución era poner a su hija como víctima del monstruo, y con eso acabarían los males, y por eso está ella, Andrómeda, atada a las rocas.
Así que Perseo ve como solución, bueno, se enamora directamente de ella, es muy hermosa Andrómeda, y ve como solución el pedirle a Casiopea y a Cefeo la mano de Casiopea para casarse con ella. Los reyes acceden con tal de que él pueda salvarla. Y efectivamente vemos en esta escena de Tiziano, es una copia de Tiziano, es un anónimo que se encuentra, bueno, se encontraba de forma temporal en el Museo del Prado, y vemos aquí a Perseo que está con el escudo y con esta espada así curvada, está matando directamente al monstruo marino, a Cetus, mientras que Andrómeda pues la vemos atada a las rocas. Hay muchas representaciones de Perseo luchando contra el monstruo Cetus. Y aquí, por ejemplo, pues lo vemos con su espada, mientras que en la representación de al lado de Giuseppe Cesari, lo vemos montado en el caballo Pegaso, pero esta representación es falsa porque en ninguna obra de los autores antiguos se dice en ningún momento que Perseo utilizase el caballo alado. Perseo utilizó sus sandalias que le hacían volar para matar al monstruo Cetus, y ni siquiera usó la cabeza de la gorgona, como en algunos textos se dice también. O sea, él luchó contra el monstruo basándose solo en su espada y en las sandalias aladas. Y aquí pues lo vemos también en otra representación del año 400 antes de Cristo. Vemos a Andrómeda atada a la roca, está por aquí Cefeo, poco más atrás está Casiopea, y vemos a Perseo luchando con el monstruo. Lleva también una especie de hoz, ¿no? O de espada curvada. Y hablando de la espada, pues tenemos aquí tres representaciones. La hoz normal, ¿vale? Lo que le llaman arpe o arpa, no es el instrumento musical, es que se llama así esta especie de espada con la curva, y parece proceder de un arma antigua que se usaba en el año 3000 a.C., que fue bastante usada en Egipto, y se llama copesh. El copesh es una especie no, llega a ser un arma intermedia entre hacha y espada. Utilizaban la parte curva interior para coger al objeto, ¿no? O al sujeto, y la parte afilada estaba por detrás. Así que esto tenía bastante masa, y al darle con fuerza pues hacía cortes profundos, ¿no? Y, por ejemplo, un instrumento como este en la mitología se cuenta en la historia de Perseo, y también se cuenta en la historia de Cronos, porque fue lo que utilizó para cortar los testículos a su padre Urano. ¿Mm? Y aquí vemos ya la fase final en la que Perseo rescata a Andrómeda. Lo vemos en distintas representaciones, en un mural romano o en este de Rubén. Y finalmente tiene que luchar con Fineo, porque Fineo era el prometido de Andrómeda, que se lo prometieron tanto su padre como su madre Casiopea, y tiene que luchar con él porque, claro, él se enfada de que se la lleva como esposa. Entonces vemos que en este caso sí usa la cabeza de Medusa para convertir en piedra a todos los rivales. Y aquí otra de las escenas donde también sale esa representación. Por último, lleva la cabeza al rey Polidectes, que además quería casarse con su madre, y enfadado cuando se enteró de lo que pretendía realmente el rey, le enseña también la cabeza de Medusa y lo convierte en piedra tanto a él como a sus soldados. Y finalmente termina ya la hazaña y devuelve la cabeza de Medusa a la diosa Atenea, que a partir de entonces aparece ya en su escudo. El escudo de Atenea aparece ya con la cabeza de Medusa. O sea, ya en este momento Perseo devuelve todas sus armas y todos sus instrumentos que le dan esos poderes especiales, y ya pues pasa a tener una vida normal. Y finalmente, cuando regresa a Argos, eh,
su abuelo Acrisio, que era el rey, pues está viendo unos Juegos Olímpicos y Perseo participa en los Juegos y hace un lanzamiento de disco y sin querer, pues el lanzamiento de disco cae directamente en el pobre viejo y lo mata, con lo cual al final, después de toda la historia y todo lo que ha ocurrido, se cumple el oráculo. Y aquí vemos una especie de historia de Cefeo, de árbol genealógico. Zeus con Danae tiene a Perseo, Andrómeda, hija de Cefeo y Casiopea, ambos terminan casándose, tienen muchos hijos, pero entre ellos destaco a Perses porque se dice que es bueno, el padre de las llamadas Perseidas, que es pues de donde salen todos los reyes persas. Tienen otro hijo que es Alceo, que tiene como hijo Anfitrión, y otro hijo que es Electrión, que tiene como hija Almena. Ambos se unen y de aquí sale Ificles, y Almena tiene una relación con Zeus de la cual sale Heracles. Heracles es Hércules, con lo cual, ¿qué vemos? Pues que Hércules o Heracles es bisnieto de Perseo, ¿no? Y tenemos ahí ya una historia completa de toda la familia. Con Vigilantes de la Noche ya hemos hablado de Heracles en otra de las ocasiones anteriores. Bien, y ahora vamos a nuestra constelación y fijaros que de todas las representaciones que hemos puesto, que solamente he cogido una pequeña selección porque hay muchísimo más, la representación más antigua realmente que tenemos de Perseo la tenemos en el cielo. Y por eso Vigilantes de la Noche bueno, recalca tanto la importancia de conservar nuestros cielos nocturnos limpios y oscuros para poder observar toda esa mitología y que en realidad no es otra cosa que parte de la historia de nuestra civilización antigua, que está ahí en los cielos y que no podemos perderla de ver. Así que volvamos de nuevo a nuestra representación de estrellas con la figura que hemos seleccionado para representar a Perseo con el brazo levantado. Y vemos que la estrella más brillante de Perseo, que se llama Mirfak, es una estrella de magnitud 1,9 y es una estrella enorme, es una estrella supergigante, es una estrella del tipo espectral F, que es una estrella blanco-amarillenta, está bastante lejos, a 590 años luz, pero es muy grande porque ya ha crecido mucho. Tiene 62 veces el radio del Sol, de tal manera que si el Sol en el cielo ocupa medio grado, que viene a representar la bolita que hemos puesto ahí, si quitamos el Sol del sistema solar y lo ponemos en el cielo, Mirfak sería una estrella así tal cual, así de grande, de color blanco amarillenta, una estrella enorme. Está muy lejos, 590 años luz, pero la vemos bastante brillante precisamente por lo grande que es. La otra estrella brillante, la segunda estrella más brillante de la constelación de Perseo es Algol. Algol también se le conoce con el nombre de Gorgona prima, como la primera estrella de la cabeza de la gorgona, de la medusa. Y su nombre proviene del árabe. En realidad su nombre es Ras al-Ghul. Ras ya sabemos que significa cabeza y Ghul significa demonio. Así que esta estrella, el nombre de esta estrella, viene a decirnos que es la cabeza del demonio. Y por varias razones quizás. Esta estrella, Algol, es una estrella que tiene un brillo variable. Pasa desde la estrella de magnitud 2,12 a magnitud 3,39. Y en principio pues no se sabía por qué esto era así. De hecho, el nombre del cielo, el firmamento, se le daba así porque se consideraba que todo lo que existía en él era firme, era constante e inmutable. Pero esta estrella es una estrella especial, quizás por eso la llamaban como el ojo del demonio, ¿no? De la cabeza del demonio. Esta estrella muy posteriormente se supo que es una binaria eclipsante. Una binaria eclipsante en realidad es una estrella doble que está compuesta por dos estrellas, donde una de ellas es un poco más oscura que la otra, de tal manera que al girar el plano justamente coincide con el plano de visión desde la Tierra.
con lo cual las vemos girar como está aquí, en grande, y vemos que la estrella, aparentemente de color rojizo, que es más oscura, pasa por detrás, entonces hay un descenso de luminosidad, está a un lado y aumenta la luminosidad, pasa por delante y el descenso de luminosidad es mayor porque la tapa. Entonces vemos que tiene una curva típica en la cual hay dos mínimos, uno más profundo y otro más débil, y realmente nosotros solamente vemos una estrella. Entonces la causa es porque realmente es una estrella binaria, ¿vale? Y junto al Gol hay otra estrellita, esta un poco más débil, de magnitud 3,3, que fíjense que se llama Gorgona Tertia, que hace referencia a la tercera. Al Gol hemos dicho que es la primera, esta sería la tercera. Es una estrella además muy grande, es una estrella ya de tipo espectral M, es una gigante que sabemos que se convertirá en una enana blanca. Es una estrella joven relativamente, tiene 440 millones de años y está a unos 300 años luz, pero su radio es enorme comparado con el Sol. Hemos dicho que si el Sol ocupa medio grado en el cielo, esta estrella, si la sustituimos por el Sol, sería tal cual, así de grande. Para comprender esto vamos a poner una imagen del cielo un poquito más abierta. Por ejemplo, esta en la actualidad, donde tenemos aquí a la estrella polar, y si esta estrella estuviera en el lugar de nuestro Sol, pues prácticamente veríamos muy pocas estrellas, porque casi lo ocuparía todo, ¿eh? Sería así de grande la estrella, ¿eh? Así de grande ocuparía esa estrella. Bien, y hay otra estrellita al lado que se llama la Gorgona Cuarta. Atento, la Gorgona Cuarta. Y había solo 3 gorgonas, incluso algunos autores decían que eran solo 2. Pues no sabemos por qué se llama esta Gorgona Cuarta. Quizás simplemente porque hay como una especie de cruceta aquí. Y bueno, pues por ser la cuarta estrella que está justo en la cabeza de la Gorgona. Porque la otra sería la Gorgona Secunda. Como ven, esta es la más débil de todas, tenía magnitud 4,66, mientras que la anterior tenía magnitud 4,6. Bueno, prácticamente son casi iguales las dos en brillo. ¿Y por qué ese orden de llamarla así? Pues porque se ha seguido un orden según las agujas del reloj. Primera, la segunda, la tercera y la cuarta. ¿Vale? En ese orden se ha seguido para nombrarla. Eso se hace además mucho a veces en astronomía, que la numeración de las estrellas, alfa, beta, gamma, etcétera, siguiendo el alfabeto griego, no se hace según el orden ordenadas por luminosidad, sino por posición. ¿Eh? Y aquí pues ha ocurrido algo parecido, se han ordenado por la posición y no por cómo son de brillante. La estrella Misán, que significa muñeca, con lo cual este brazo de Perseo estaría más acá, según esta representación, según el nombre de la estrella. Y esta estrella, bueno, es más pequeñita, es una estrella de tipo K, en la clasificación espectral, es más fría que nuestro Sol y bueno, es unas 9 veces más grande que el Sol. Y bueno, luego tenemos la que correspondería a la cabeza, la estrella Mirán. Esta es una estrella supergigante de tipo espectral K como la anterior. Y si el Sol fuera así, pues esta sería muy grande. Realmente es la más grande de todas. Pues puesta en lugar del Sol en el cielo, ocuparía tanto como la distancia que hay entre la estrella polar y la estrella Sirio, para que se puedan hacer una idea de lo grandísima que sería esta estrella si estuviera en el lugar de nuestro Sol. Y luego hay unas estrellas cuyos nombres nos ponen un poco en duda, ¿no? Por ejemplo, esta estrella Menkip, que pertenece al pie de una de las piernas de Perseo, esta estrella, el nombre que tiene traducido es un nombre árabe que dice hombro. Hombro, pues ahí están los pies, ¿no? Un poco extraño el que salga esos nombres, ¿no? Y
Y justamente esta estrella pues es también una estrella bastante grande, es de la clasificación espectral de tipo B. em, Pertenece a la Asociación Estelar de Perseo, que se llama OB2, donde hay una gran colección de estrellas de tipo O y B de la clasificación espectral. Y, y justamente encima tenemos otra estrella que se llama Menchif, que también recibe el nombre de Mankip Alturaya y que representa también a la palabra hombro, o sea, Menchif o Menkip o Mankip son, digamos, ciertas transformaciones del árabe y viene a representar también un hombro. Y aparece justo al lado un nombre curioso, Alturaya. Alturaya es un nombre que en árabe significa las Pléyades. Entonces, esto viene a decir el hombro de las Pléyades, pero no en sí de las Pléyades como tal, sino como el hombro que está más cerca de donde están las Pléyades. Las Pléyades, por ejemplo, aquí no las vemos, la veremos más adelante en otra imagen, están justamente al sur de los pies de Perseo. Entonces viene a hacer referencia a que vamos, que se refiere al hombro que está más cerca de las Pléyades. Pero ya hemos dicho que esto es un poco raro porque estas estrellas forman parte de la pierna. Y aquí igual, esta otra estrella, la estrella Omicron, además, ahora está de moda, es la estrella que se llama Atik Alturaya, también es el hombro de la parte que está más cerca de las Pléyades, ¿vale? Estos nombres, de luego, son raros, son nombres que no encajan con la figura que solemos poner a Perseo. Y finalmente hay aquí una estrella interesante que se llama Misán Alturaya Alawal, que significa la primera estrella de la muñeca de las Pléyades, ¿vale? No hemos dicho que sean las Pléyades, sino de la zona, de la zona donde están las Pléyades. Las Pléyades quedan como más, digamos, la línea esta, pues yo creo que se refiere a que estamos en la línea este de este flanco, ¿no? Y atento, esto es una estrella súper débil, o sea, a simple vista resultaría muy difícil de ver porque tiene una magnitud de 5,95. Es una estrella además que está, una estrella tipo solar, como nuestro Sol, tipo G, pero está muy lejos, a 819 años luz, con lo cual la vemos muy, muy débil, magnitud prácticamente 6. Esto está en el límite de la visión. Y sin embargo, es una estrella con nombre propio. Es raro, porque hay estrellas que forman la constelación de Perseo que son más brillantes que esta, pero no tienen nombre propio. Nombre propio tienen solo las que os he marcado. Las otras pues tienen nombre de Bayer o de Flamsteed, que como pues Delta Persei o Psi Persei, etcétera, pero esta tiene nombre propio y es muy, muy débil, ¿eh? Y justamente al lado hay otra también muy débil que se llama, pues el mismo nombre, Misán Alturaya Attani, que significa la segunda de la muñeca, de la parte que está donde están las Pléyades. Y esta estrella es todavía aún más débil, de magnitud, bueno, prácticamente 6,7, ¿vale? Y nos proponemos entonces para terminar algunos retos, ¿no? Que cuando observemos Perseo, salgamos afuera, miramos justamente, pues prácticamente ahora tenemos a Perseo encima de nuestra cabeza cuando salgamos al exterior. Y bueno, vamos a ver quién es capaz de ver algunos de los retos que proponemos. Uno de ellos es ver el que se llama el barco celestial. El barco celestial es un asterismo chino que se llama, bueno, en chino no sé muy bien cómo lo dirán, pero dirán algo como Tianshuang. Y el barco celestial tiene una parte fácil, que es ver primero ese arquito que hemos dicho que formaba la parte principal de Perseo, pero luego ver una serie de estrellas que son ya más débiles que terminan de formar el barco, como sería la estrella C, que no tiene nombre, como hemos dicho, de magnitud 4, la estrella Mu, que tampoco tiene nombre propio, y esta estrella, atento, que no es esta de aquí, brillante, bueno, brillante, magnitud 4,6, que es la estrella catalogada como B, sino otra que además ya es que ni tiene nombre
ni griego ni del alfabeto occidental, sino ya un código, ¿no? HD, una numeración, la 27.084 de magnitud 5,5. Y curiosamente yo me quedé muy extrañada cuando vi la figura del barco celestial porque pensé que terminaba en la estrella B, pero no, por lo que he leído, termina justo en esta estrella. Es decir, la estrella está tan débil de magnitud 5,5, es aquella con la que termina el barco celestial. Bueno, pues esto será un reto que hemos puesto en dificultad 1 y 2, porque la primera parte es bastante fácil de ver, son estrellas luminosas de magnitud casi 2 y magnitud 3, pero luego hay una segunda parte del barco que va a ser bastante más difícil de observar. A ver desde dónde somos capaces de ver el barco celestial. Otro de los retos será ver la cabeza de Medusa completa, es decir, ver las cuatro estrellas, que aquí la llaman gorgonas, pero que bueno, sabemos que solo hay 3 gorgonas, aunque estas representan la cabeza de la medusa. Bueno, pues Algol va a variar, ¿no?, su brillo entre 2,1 y 3,4, dependiendo del periodo en el que se encuentre. La gorgona tercia será la siguiente que podríamos ver, 3,3. La gorgona cuarta, 4,6. O la gorgona segunda, 4,7. Bueno, pues a ver desde dónde podemos ver las 4 estrellas de la cabeza de Medusa. Y vamos a ver la espada de Perseo, que no viene representada, como hemos dicho, en el Stellarium, pero que sabemos que estaría justamente por encima de la cabeza. La espada de Perseo, las más difíciles van a ser justamente las de la muñeca, porque la otra, la punta de la espada, la estrella Phi de magnitud 4, o la estrella G de magnitud 4,95, casi 5, y la estrella H y la Psi, que estas van a ser las más difíciles, ¿vale? Antiguamente, o sea, Ptolomeo, la espada de Cefeo la describía llegando hasta la estrella Phi. Luego Bayer la aumentó hasta esta estrella, la Y, que en la actualidad ya no forma parte de Perseo, sino es la estrella 51 Andrómeda, con lo cual la hemos quitado en esta representación. Y luego Flamsteed también la quitó. Y entonces la espada de Cefeo termina en la estrella Phi, de magnitud 4. ¿Vale? La espada, pues, a ver, estaría ahí, ¿no? ¿Vale? Hemos usado esta espada especial con este corte, esta forma curva, ¿no? Como se le representa en algunas obras de arte. Bueno, Perseo, para terminar, deciros que la Vía Láctea atraviesa la constelación de Perseo. La Vía Láctea justamente no es muy brillante en esta zona, es más brillante en la zona de Sagitario, donde está el centro galáctico, pero en una noche sin luna y bien alejados de la contaminación lumínica de las ciudades, podemos encontrar y vislumbrar bastante bien la Vía Láctea atravesando Perseo. Justamente por atravesar esta zona, pues es una zona muy rica en cúmulos estelares y en nebulosas, porque prácticamente están todos concentrados en lo que es el plano galáctico, que es lo que estamos viendo aquí. Realmente esto es uno de los brazos de nuestra galaxia, que se llama además el brazo de Perseo. Es un brazo que está más al exterior, ¿no? Y en esta imagen que vemos aquí, pues precisamente vemos esa zona nebulosa, que es parte del brazo galáctico de Perseo. Y bueno, asómbrense porque esta imagen es una imagen captada con un móvil, una fotografía hecha con móvil. Entonces, he representado aquí el asterismo de Perseo, y vemos aquí que justamente en el flanco derecho, donde él tiene la mano levantada que sostiene la espada, hay una zona precisamente más oscura en la Vía Láctea. Bueno, aquí curiosamente han salido 2 meteoros, ¿no? Pero esto es casualidad. ¿Vale? Y aquí, por ejemplo, pues, como hemos comentado, esta zona es una zona muy rica en cúmulos,
Y aquí hay muchos, pero de todos ellos, yo, como nos estamos refiriendo a la constelación de Perseo, me voy a fijar solo en tres que son bastante visibles, tanto a simple vista y mucho mejor con prismático, como es el llamado cúmulo alfa Perseo, que está justamente en la estrella Milfac, la estrella más brillante de Perseo, y si observan justo a su alrededor hay una serie de estrellitas en forma como de S que terminan en un circulito, y esto es un cúmulo especial que dentro de él pues hay estas dos estrellitas, la 31 y la 29 de Perseo, que tienen magnitud 5,1 y 5,2. Bueno, a ver quién es posible que pueda ver estas estrellitas del cúmulo alfa Perseo. Precisamente otro de los nombres que tiene, por lo que es conocido, es el Colín de 39 o el Melote 20. Es una asociación de Perseo también del tipo B, como hemos dicho antes, y se llama, bueno, esta es la número 3, ¿vale? En su totalidad el cúmulo tiene bastante brillo, magnitud 1,2, pero estrella por estrellas hay estrellas que tienen magnitudes del orden de 5 y 5 y pico, 4 y pico. Entonces, pues la idea sería, bueno, a ver si somos capaces de distinguir esa especie de S termina en un círculo. Desde luego con prismático esto se ve bastante mejor. Más al norte tenemos el doble cúmulo de Perseo, que justamente coincide con la muñeca que sostiene la espada, el héroe, ¿vale? Aquí estaría el triángulo de la cabeza y de aquí sale uy, perdón, de ahí sale la el brazo que sostiene aquí, aquí estaría la muñeca y aquí estaría la espada, ¿vale? Entonces, bueno, pues sería distinguir esa estrella, la Si de Perseo, la 7 Perseo, que está muy, muy pegada al doble cúmulo, pero está separada. A simple vista debería de verse una estrella ahí, ¿vale? Y luego el doble cúmulo en sí, que se llama H y Si Persei, ¿no? Que tiene magnitud 4,3. Aquí lo vemos bastante más ampliado, visto con prismáticos, y vemos a esta estrella así, claro, al aumentar ya la vemos bastante más separada, pero nosotros a simple vista vamos a tener otra visión, vamos a ver la estrella muy cerca del doble cúmulo. ¿Vale? Y luego para terminar, pues otro de los objetos clave sería localizar el cúmulo, el que se llama cúmulo espiral, que es el M34, que es posible verlo a simple vista como una estrella borrosa de magnitud 5,5, pero claramente hay que irse a sitios bastante alejados de la ciudad para poder observarlo a simple vista sin necesidad de prismático. Aquí lo vemos ya una fotografía, lo que podríamos ver con unos prismáticos, y es un cúmulo bueno, que está bastante lejos, a 1400 años luz. Aquí, por ejemplo, vemos este último reto, que sería el ver el cúmulo alfa Perseo en su plenitud, completo, por tanto lo hemos puesto de dificultad 3 porque hay estrellas que van desde la 4,7 hasta la 6,1, luego ver esto va a ser bastante difícil. El doble cúmulo de Perseo, que dificultad 2 para poder localizar la estrellita esta, y tanto también los dos cúmulos en sí, que los veremos como manchas pequeñas nebulosas, y el cúmulo espiral, el M34, ¿vale? Esta foto además es interesante porque estos tres cúmulos están muy cerca en el cielo y nos sirven para poder ver en profundidad, como nos enseña nuestro astrónomo Alex Mendiolagoitia en su libro de observar el cielo en 3D. Y justamente vemos que este cúmulo, el doble cúmulo de Perseo, cada uno de ellos es el doble de grande que este de aquí, que el de Alfa Perseo. Pero claro, está muy lejos, está 13 veces más distante, con lo cual, aunque sea mucho más grande que este, pues lo vemos pequeño. Los dos son el doble de grande que el cúmulo de Alfa Perseo. Y el cúmulo espiral es la mitad de pequeño que este de aquí, que el cúmulo Alfa Perseo, pero está a 2,5 veces mayor de distancia, con lo cual también vemos el efecto ese en 3D. Y bueno, con esto hemos acabado
la historia sobre Perseo. Espero que les haya gustado, desde luego muy interesante, es una de las historias que más se ha recogido en el arte, y no olviden que la tenemos ahí en el cielo, eh, y que tenemos que defender nuestros cielos nocturnos para poder que no desaparezcan estas historias, porque la obra de arte representada más antigua de Perseo, desde luego que la tenemos en el cielo. Así que con estos retos que hemos presentado, espero que encuentren algún lugar en la Tierra donde sea posible observarlos y cumplir con el reto de haberlo conseguido. Muchas gracias, y si tienen alguna pregunta, pues escucho.